Comenzamos hoy el espacio del batazo enseñando la portada de nuestro periódico en papel, Cuba Información, con este eslogan de la campaña europea: Unblock Cuba, un grito recorre Europa. Esta campaña de la solidaridad con Cuba, que nació en Alemania, que se ha extendido a diferentes países del viejo continente y que trata de hacer llegar en qué consiste el bloqueo, cuáles son las consecuencias dramáticas para tantísima gente, sectores de población en Cuba y sobre todo para dar verdaderos batazos de información contra la desinformación de quienes, pagados por el gobierno de Estados Unidos y apoyados por la mafia de Miami, recorren Europa, los parlamentos, las instancias gubernamentales, tratando de mostrar que el bloqueo no existe, que solo son sanciones contra el régimen, etcétera, etcétera. No, el bloqueo es una política de guerra que afecta a los bolsillos, a los estómagos, a la psicología, a la tranquilidad de todo el pueblo cubano o de casi todo el pueblo. Empezamos con dos frases sobre la prensa, que yo creo que son de gran actualidad, a pesar de que se dijeron hace mucho tiempo. Los capitalistas llaman libertad de prensa a la libertad de compra que tienen los ricos sobre la prensa, a la libertad de servirse de la riqueza para fabricar y falsificar lo que se llama la opinión pública. Esto es lo que hacen hoy los grandes medios de comunicación, que censuran, que nos censuran, que censuran campañas como las que acabo de mencionar, Unblock Cuba, de tantísimos miles de personas en Europa y en el mundo que denuncian el bloqueo de Estados Unidos, pero que los medios de comunicación no recogen. Esta frase la dijo Lenin hace mucho tiempo, y José Martí dijo: la prensa es otra cuando se tiene enfrente al enemigo. Esto es porque a la prensa cubana, por ejemplo, se le acusa desde los centros de poder mediático de no respetar la libertad de prensa. Pero, señores, Cuba vive una guerra en todos los frentes. Lázaro, bienvenido al batazo. Sé que tienes muchas ganas de hablar de Juan Guaidó y temas adyacentes, ¿no? Sí, no, de todo lo que está aconteciendo actualmente, bueno, particularmente en Cuba y en el área latinoamericana y caribeña. Bueno, pues comenzamos por Juan Guaidó, porque rescatando, Lázaro, te voy a hacer una pequeña introducción sobre este individuo que ahora mismo está en Miami. Parece que ha acabado ya su... ¿En Miami está? En Miami, No. sí. ¿Te sorprende? Pero está haciendo algún trabajo humanitario allí, está... Bueno, es la tierra de la libertad, ¿no? Miami es donde se defienden los derechos humanos, donde no hay mafiosos ni hay gente mega ricos. No, es donde se defiende a los pobres y a la gente que sufre. Bueno, pues este señor está en Miami después de un... Bueno, yo iba a decir un esperpento, pero es que esperpento es el reconocimiento durante años por parte de diferentes gobiernos como los de la Unión Europea, subalternos del gobierno de Estados Unidos, del de ahora, pero también del de Donald Trump, que reconocieron a este pelele y a este golpista como presidente interino, porque les interesaba, querían tumbar a través de sanciones y de una guerra brutal a la revolución bolivariana. Un tuit de Luis de Jesús que nos dice cómo Juan Guaidó se fue de Venezuela antes de ayer, se fue a través de Colombia, pero el gobierno de Colombia le invitó a marcharse para otro lado porque él quería participar en esta conferencia internacional sobre Venezuela de buena intención, auspiciada por el gobierno de Petro, de Gustavo Petro, pero bueno, él no estaba invitado a esta conferencia y finalmente le invitaron a irse a donde acaban todos estos peleles y títeres, a Miami. Esta explicación del canciller colombiano, nos dice Luis de Jesús, este periodista puertorriqueño, es reveladora y explica que Juan Guaidó
pudo haber viajado legalmente a Colombia acompañado de su esposa sin ningún problema, pero prefirió dejar a su familia en Venezuela para usarla en el libreto de su show, porque él dijo que si se la había expulsado de Colombia a Estados Unidos, mentira, lo dice el propio Gustavo Petro. Guaidó tenía planeado su viaje a Estados Unidos desde hace tiempo. Gustavo Petro, al señor Guaidó no se le expulsó, es mejor que la mentira no aparezca en la política. El señor Guaidó tenía un acuerdo para viajar a Estados Unidos. Nosotros lo permitimos por razones humanitarias. ¿Qué te parece? Bueno, me parece que ante todo un saludo a las amigas y amigos que nos ven. Habías comentado antes esto de la prensa, ¿no? La prensa libre. Es una gran mentira. O sea, la prensa hoy, en estos tiempos, bueno, siempre la prensa capitalista responde al gran capital y responde a las oligarquías que sustenta el sistema. O sea, la prensa, o sea, la libertad de prensa es un arma, y más en estos tiempos, es un arma muy importante para el mantenimiento de la sociedad clasista, la sociedad racista, y el control de los medios por los grandes empresarios, estos oligopolios, pues van en dirección de los intereses del capital internacional, el capital internacional y por ende del imperialismo. Así que libertad de prensa, y lo vemos, ¿no? El doble rasero, las manipulaciones, las ocultaciones, las mentiras, eso es la prensa. Y en el caso de Guaidó, José, estamos ante, bueno, ya el final de la operación política más esperpéntica y más calamitosa que se haya podido producir en América Latina y el Caribe en los últimos 60 años. No hay un precedente de esto. Un individuo preparado, bien diseñado, entre comillas, por la CIA, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en esa pretensión, en ese objetivo de derrotar a la revolución bolivariana en Venezuela, encabezada en estos momentos, bueno, por el presidente amigo y querido Nicolás Maduro Moros. Entonces, lo que vemos es el concepto de democracia del imperialismo norteamericano y sus lacayos. La Unión Europea también está en esa, ha resbalado, pero hacia un estercolero político en el cual se queda retratado. ¿Qué concepto de democracia es que tienen estos países, empezando por Estados Unidos, donde preparan un individuo o eligen un individuo, lo preparan y le ordenan que se declare presidente en una plaza pública? Yo soy presidente encargado. ¿Encargado de qué? Cuando hay un presidente legítimo que está ejerciendo sus funciones. Y aparece Guaidó y 50 países lo apoyan y transmiten al mundo que ese es el presidente. Pero bueno, después hay un conflicto porque hay un presidente en ejercicio y un presidente que no tiene el apoyo. Ya no de la mayoría de la población para ejercer la presidencia, si no tenía, creo que fue, si mal no recuerdo, el tercero cuando en las votaciones para las primarias, las ¿no? primarias de la oposición, ni siquiera ganó. O sea, fue el segundo, tercero, quedó el tercero. Y ese fue el que escogió Estados Unidos para montar una operación que ha explotado, pero ruidosamente en toda la geografía, y desde el punto de vista geopolítico realmente queda muy mal el imperialismo norteamericano y los lacayos que siguieron una política totalmente fallida, errónea, y vemos los titubeos del mismo presidente de gobierno español, los políticos, la politiquería. Ante el caso Guaidó, al final no sabían qué hacer con él, porque se demostró que el gobierno bolivariano tiene amplio apoyo popular. Han tratado de manipular, de mentir, de engañar a la opinión pública. Fíjate lo que es la libertad de prensa, en manos de las clases dominantes. Laminar o debilitar el gobierno de Nicolás Maduro. Todo esto lo que ha llevado es un fortalecimiento del gobierno bolivariano y un ridículo espantoso de
de toda este entramado politiquero que encabeza a los Estados Unidos, le siguen su lacayo, y se ve claramente la posición de Europa de servil peón a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Y de la prensa, ¿qué dicen ahora las redacciones, las direcciones del País, del Mundo, de Le Monde, de tantísimos medios de comunicación, de canales de televisión, que han dicho que reconocían como supuesto presidente a este individuo? ¿Qué dicen los partidos políticos desde la socialdemocracia, los partidos conservadores, la democracia cristiana, etcétera, etcétera, que reconocieron a este individuo? ¿Qué dice ahora la Unión Europea, los gobiernos, la inmensa mayoría de gobiernos de la Unión Europea? Esto realmente les retrata como lo que son. Cuando les interesa, son verdaderos golpistas. No creen absolutamente nada en la democracia, ni en la libertad de prensa, ni nada. Solo creen en sus propios intereses. William Castillo: hola Reino Unido, te gastaste 80.000 libras de fondos públicos para apoyar la campaña de Guaidó, que busca apoderarse de 2.000 millones de dólares en oro congelados en el Banco de Inglaterra, según documentos obtenidos por Tododa. ¡Qué hijos de la Gran Bretaña! Y Luis de Jesús: Juan Guaidó, quien prometió intentos de desestabilización que cobraron la vida de varios de sus compatriotas, que lideró un intento de golpe de Estado, robó millones de dólares al pueblo venezolano, que impulsó sanciones económicas en contra de su propio país, que intentó usurpar al máximo el poder ejecutivo en franca violación de la Constitución, que lideró un show mediático con el que hizo creer a los más ignorantes que realmente tenía poder de algo y promovió campañas de desestabilización, hoy ha terminado huyendo de su propio país sin el coraje para enfrentar la justicia. Se marchó dejando atrás a su familia y a los que alguna vez lo apoyaron. Se fue de forma ilegal para terminar anclado donde terminan todos los golpistas como él. ¿Dónde? ¿Cuál es este sitio? Miami. Es un bochorno, es una leviera. Bueno, lo que pasa es que precisamente si los medios de comunicación fueran decentes, informaran la realidad y la verdad a sus electores y a la opinión pública, pues destacarían esto, hicieran un análisis de todo lo que ha ocurrido. Está censurado. Hay censura sobre eso. Nadie puede hacer un análisis sobre eso. Entonces, en un medio, en un gran medio, en un portal. Pero entonces nos hablan de libertad de prensa, nos hablan de democracia, todo es una patraña, una mentira, al servicio de intereses, a poderosos intereses. Este individuo explotó, pero de una forma, y que se veía que no tenía ni fuerza, después se desdibujó, se hizo una calamidad realmente, y desde el punto de vista político, mal, y efectivamente debiera ser debidamente juzgado, encausado por los crímenes que promovió a la población venezolana. O sea, no sé cómo calificar, es que cualquier calificativo que uno diga se queda corto. Bueno, pues curiosamente Rosa María Payá, que es una de estas mercenarias de origen cubano, nacidas en Cuba, que están haciendo campaña por las sanciones contra su país, hace poco en una entrevista, bueno, en varias de las entrevistas que daba a la prensa española, sin, por supuesto, entrevistas absolutamente suaves, de algodones, sin ningún tipo de réplica ni preguntas incómodas, al contrario, la presentan como una activista de los derechos humanos, perseguida en Cuba, bla, bla, bla. Pero ¿cómo no va a estar perseguida en Cuba si está apoyando el bloqueo contra su propio país, las sanciones? Y esta persona decía que le dieran la oportunidad a ella y a sus cómplices. Por cierto, ella cobra un salario del gobierno de Estados Unidos a través de la NET, de una de las agencias que financia el gobierno de Estados Unidos a través, bueno, de las instituciones de Estados Unidos, en este caso el Congreso. Es decir, es una mercenaria en toda regla, pagada por el gobierno de Estados Unidos. Y lo que decía es que le dieran, que Europa le diera la oportunidad de un Juan Guaidó en Cuba.
Decía, la oportunidad que le han dado, el reconocimiento de Juan Guaidó. Bueno, realmente una entrevista poco afortunada en el sentido de que lo hace en el peor momento, cuando este individuo ha saltado por los aires y ya está en Miami. Bueno, pues si te parece, Lázaro, vamos a pasar de asunto. Vamos a hablar de estas cosas de la manipulación en redes sociales y, en concreto, la manipulación que hacen estos medios con la palabra Cuba, que están financiados, igual que Rosa María Payá, por el gobierno de Estados Unidos a través de las agencias NET y USAID, que no existirían. Posiblemente quedaría uno o dos a lo sumo. No existirían estas decenas de medios de comunicación si no tuvieran los millones de dólares del gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues han hecho una campañita últimamente en contra de varios de los 5 héroes cubanos. Estas 5 personas que se pasaron hasta 16 años de cárcel en Estados Unidos. ¿Su pecado cuál fue? Informar a las autoridades cubanas de los actos terroristas en territorio de Estados Unidos. Por supuesto, les llaman espías y de todo. No, no eran espías. Espías no eran. Eran agentes, informaban sobre actos terroristas y evitaron muchas acciones terroristas. Bueno, pues ahora todos estos medios mercenarios tratan por todos los medios de dañar la imagen de estas personas y de dañarles a ellos personalmente y psicológicamente. Bueno, lo tienen muy, muy difícil. En los últimos días, la hija de Ramón Labañino, uno de ellos, bueno, pues estaba en territorio español, ella está estudiando y leemos algunos de los titulares de esta prensa mercenaria. Decían: activistas abordan en España a hija del espía Ramón Labañino. Hija del espía Ramón Labañino es sorprendida estudiando en España y activistas cubanas la encaran. Se encontraba tranquilamente esta joven que ha obtenido una beca, como tanta gente en Cuba, sea comunista o sea de extrema derecha, porque hemos conocido y conocemos a gente que no comulga para nada con la revolución y están estudiando en territorio español porque han conseguido, por lo que sea, determinada posibilidad de estudios. Bueno, estaba estudiando tranquilamente y se le ha presentado Ileana Hernández, otra de estas mercenarias aliada del gobierno de Estados Unidos, y la ha empezado a gritar, le ha empezado a increpar, etcétera, etcétera. Bueno, dentro de todo este show. Y dice René González, le responde otro de los 5 héroes cubanos, dice: un par de cacatúas acusando a una joven para luego agitar el resentimiento de un claqué a ver si alguno se anima a dañarla. Menuda valentía, aderezada de chusmería y cinismo, nada de ideas, ni un solo concepto político. Bueno, si esto no es odio, propaganda del odio. Efectivamente, propaganda del odio, bajeza moral, chusmería, grosería, frustración también de esta gentuza, porque, a ver, ¿qué tiene que ver que la hija de un cubana estudie en España? No, que dicen que es porque es la hija de él, puede estudiar, pero es que hay cientos. Pero no es la hija de él, pero si él es que tenemos el honor de conocer a estos 5 héroes. Lo hemos conocido, lo hemos tratado, los hemos entrevistado. Son cubanos normales, cubanos que tienen una posición patriótica, una posición revolucionaria ante los crímenes de Estados Unidos, ante las políticas criminales y terroristas de los Estados Unidos. Y entonces, una persona que no es la única. Consigue una maestría. Bienvenida sea para avanzar en sus estudios, tener una preparación, etcétera. ¿Qué tiene que ver eso? Pero lo que estamos demostrando es la desesperación y la bajeza moral y humana de esta gentuza. No son nada. Entonces quieren montar un show y a través de ese show, pues también hacer mérito. Pensamos hacer mérito para coger algo de los dineros que destina el gobierno de Estados Unidos. Algo más. Que destina el gobierno de Estados Unidos para mantener a todos estos parásitos y parásitas. O
Son parásitos. Entonces monta un show, ya localiza a una persona, la hija de René, que son héroes de la República de Cuba y héroes del pueblo, porque evitaron con su accionar, que además no se fue un juicio espurio, muy condicionado, politizado, y que no demostraron, porque no le encontraron, hay que decirlo, ni un papelito, nada que pudiera afectar a la seguridad, a la tan cacareada y utilizada seguridad nacional de los Estados Unidos. O sea, fueron injustamente encarcelados, apenas, no hay paralelo en la historia judicial de los Estados Unidos de condena a estos valerosos y heroicos héroes cubanos. Incluso en un caso, 2 cadenas perpetuas más 15 años, ni siquiera a un verdadero espía, porque recuerdo que en esa época se habló de que cogieron un espía en la oficina del vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, robando incluso material clasificado, y no lo sancionaron apenas, creo que a 2 años, 5 años. Y a estos compañeros que no le demostraron nada, no le cogieron nada, a penas crueles, el mínimo de 16 años. O sea, que es una falta total, es un ejemplo más de en qué momento estamos, de qué tiempo y realmente quiénes son los actores que están trabajando en función de los intereses de Estados Unidos contra Cuba. Bueno, pues aún hay más contra los 5. Noticia, vamos a llamarlo de alguna manera, pseudo-noticia, noticia inventada, aparecida en los canales de Miami y, por supuesto, en todos estos medios subvencionados por Washington. Captan al espía cubano René González, otro de los 5 y que hemos mencionado anteriormente, cargando combustible de madrugada. Captan al espía cubano René González cargando combustible de madrugada mientras Cuba sufre situación crítica de escasez de gasolina. Bueno, ponen unas imágenes, él cargando combustible por la noche, automáticamente las redes sociales de la contrarrevolución pidiendo que le quemen, o sea, todo tipo de mensajes de odio provocados. ¿Por qué? Por una mentira. ¿Por qué? Porque esas imágenes son de hace meses, no de la actual situación de desabastecimiento cuando no hay ni una gota de gasolina, sino cuando se podía comprar, con escasez o no, pero se podía comprar gasolina. Es decir, no son unas imágenes de ahora. René González, él mismo lo explica. Ese vídeo fue tomado hace meses, quizá más de un año, en una noche habanera cualquiera. Lo cual pienso se puede deducir de las imágenes. Quienes en las últimas semanas enfrentamos la escasez de combustible en el país, sabemos que las noches en estos tiempos distan mucho de ser una noche cualquiera, al menos en una gasolinera. Bueno, ¿ahora qué dicen? ¿Qué dicen sobre esto? Se sabe perfectamente que es una mentira, pero ¿lo desmienten? No, ahí queda. Ahí queda. Y hay mucha gente que se lo ha creído y que lo sigue creyendo y que sigue retuiteando y mandando de nuevo el post de Facebook de una mentira, señores. Pero es que sigue el mismo guión, José. Estamos ante ya la decadencia, la enajenación, la miseria humana en su máxima expresión. Están utilizando todavía hoy imágenes falsas para seguir exprimiendo el tema del 11J, de hace ya 2021. de hace 2 años casi, de 2021. Es decir, imágenes falsas, utilizan y además lo dicen en las redes. Estamos mirando, o sea, este canal, bueno, incalificable también, de un tipo incalificable y despreciable como el Otaola, cuando habla en uno de sus programitas, pues pon las imágenes, no, ¿de cuándo es? No, eso hace 2 años. Esa misma, ponla. Pon las imágenes de esa como si fuera actual, para seguir manipulando, para seguir intoxicando, para buscar brechas, divisiones en el pueblo cubano, o sea, es
parte de la guerra mediática, pero ya a un nivel realmente calamitoso. O sea, buscar imágenes de represión que no ha existido en Cuba, de hechos que justifiquen las pagas que reciben, que justifiquen los dineros que reciben, que son millones, y mantener el parasitismo comunicacional, la guerra comunicacional y la actitud parásita de toda esta gente que no hacen otra cosa que difamar, de manipular, mentir. Es lo que hacen esta gente. Toda esta gente que se van sumando, ¿a qué? A esos dineros, son creo 20 o 30 millones que destina cada año para sostener a esta gentuza. Entonces, ahí está, ahora llega a la bajeza de esta. Una imagen de hace meses, pues la ponen como si fuera actual, y así mantiene esta... la llama. La llama de la mentira. Es descaro, es descaro total, es un descaro, y lo importante de esto, que no se dan cuenta, que el pueblo lo rechaza, el pueblo patriota que quiere su país, que quiere la paz y hacer avanzar a su país sin presiones, sin guerra económica, sin guerra comunicacional, sin guerra de ningún tipo, desprecia a toda esta gente. La desprecia a esta gente, están desnaturalizada totalmente y fuera, no tienen cabida dentro del pueblo cubano, porque son rechazados. ¿Por qué? Porque saben que no son honestos, saben que mienten y saben que sirven a los intereses de una potencia extranjera como Estados Unidos, que lo quiere retrotraer a Cuba a una situación neocolonial. Bueno, pues otro de los 5 cubanos que también ha sido, bueno, su vida personal ha sido tremendamente manipulada por estos medios o pseudomedios de comunicación financiados por el gobierno de Estados Unidos, que es Gerardo Hernández. Gerardo era el jefe de aquello que llamaron la Red Avispa, de información a Cuba de los actos terroristas en la Florida fundamentalmente. Bueno, pues Gerardo, diputado a la Asamblea Nacional, pues le veíamos en una fotografía hace unos días con otro diputado del que hemos hablado en algún programa anterior, que queremos referirnos otra vez a él porque nos ha encantado, a mí me ha encantado, una entrevista que le hacía de Belly of the Best, que es un medio de comunicación, un canal alternativo progresista de Estados Unidos. Le hacía una entrevista a Elian González. Elian González, actual diputado de la Asamblea Nacional, originario de Cárdenas, donde vive, el que llamaron en su día el niño balsero, todo aquello que ocurrió hace 25 años o 23 años, en el año 2000 es cuando le devuelven a su padre en Estados Unidos. Y Jimmy de Cuba, Jimmy Jiménez, nos ofrece una fotografía de Gerardo y de Elian González. Dice: los dos regresaron a Cuba gracias a la lucha del pueblo cubano. Hoy se ponen ambos al servicio del pueblo en el Parlamento cubano. Recordemos, Gerardo Hernández se habría pasado toda su vida en una cárcel de Estados Unidos si no llega a ser, en el 2014, diciembre, indultado por el presidente Obama tras un acuerdo con Raúl Castro, con el gobierno de Cuba. Y Elian González fue devuelto por una juez de Estados Unidos a su padre, que lo reclamaba, a pesar de que lo tenían secuestrado en Miami la ultraderecha y su familia de ultraderecha que reside allí. Bueno, la imagen es simbólica y demuestra lo que es Cuba y la fortaleza de la revolución cubana cuando ha sido elegido, tiene dentro de sus filas patrióticas, que aman el país, tienen este ejemplo que representa Gerardo Hernández y Elian González, ambos con una historia realmente tremenda. Hoy diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, muy merecido, representando al pueblo que los aplaude, que los abraza, que les quiere. El caso de Elian, un niño con 5 años, que una irresponsabilidad familiar
como estimulada por las políticas de Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos ha mantenido y mantiene vigente la ley de ajuste cubano de 1965-66. Derogó sí la política que estaba dentro de esa ley de pie seco, pie mojado, pero bueno, en esos años estaba vigente y estimulaba, como siempre ha hecho, las salidas ilegales. Y esas salidas ilegales provocó que todos los migrantes que iban en esa embarcación, pues fallecieran, y únicamente de una forma milagrosa, hay que decirlo. Eso fue, en Cuba estremeció realmente a la opinión pública y a cada cubano con sentimiento. Entonces niño, Elian González, con 5 años, se quedó agarrado a un neumático en medio del mar de la noche. Estuvo horas solo, absolutamente solo, hasta que fue encontrado con vida, afortunadamente, con 5 años. Eso fue lo más, yo creo que no se ha dado un caso así, porque estuvo horas, un niño de 5 años en medio del mar de noche. En un mar, con todos los que lo sabemos lo que es el mar, ¿no? Fue encontrado ya muy debilitado. Ese niño es hoy un hombre y ha sido elegido diputado a la Asamblea Nacional, es ingeniero, se ha formado, está bien preparado y sobre todo con un sentimiento patriótico tremendo. Fue utilizado por esa mafia política de ultraderecha, montando su show. Estuvo secuestrado meses, como 7 meses, 6 o 7 meses, 8, hasta en contra de los reclamos de su padre y de toda la familia en Cuba. Y una jueza, efectivamente, Janet Reno, pues hizo lo que tenía que hacer en justicia a algo que era absolutamente insostenible en ese momento, que es mantener secuestrado a ese niño, que ese niño quería estar con su padre. La madre, desgraciadamente, falleció en esa aventura y la familia en Cuba pues la reclamaba. Pues ese niño, para alegría y satisfacción de las personas de bien, pues hoy es ya un joven diputado a la Asamblea Nacional. Y de Gerardo, un héroe inmenso. Gerardo es un símbolo también de resistencia, de lucha y sobre todo de compromiso, de dignidad, que enaltece los valores del pueblo cubano. Gerardo también diputado, y esa es una generación nueva que alimenta, ¿no? Y hace posible el curso de la revolución y la construcción del socialismo en Cuba. Bueno, pues realmente recomendamos esta entrevista que he mencionado antes, de Billy of the Best, a Elian González. Realmente él habla de una manera muy relajada, sin ningún tipo de rencor, incluso sobre los familiares que dejó en la Florida, aquellos que colaboraron con el secuestro. Él realmente hace un llamado y muy comprensivo, además, sobre tantos amigos que él tiene que han emigrado en estos últimos años, y sobre todo en el último año los comprende, pero él considera que su papel está en Cuba, que su sueño es que una buena parte de esa emigración pueda regresar porque haya otras condiciones económicas en Cuba. Realmente una persona, que abre su corazón a la periodista, que lo hace con muchísima sinceridad, y realmente yo creo que va a jugar un papel importante. Un papel que además él dice, él se ofrece a hacer de puente con Estados Unidos. Cuba, Estados Unidos, él sueña con ser esa persona que sirva para abrir el camino, o que colabore con abrir un camino de conversaciones normales y de respeto. Exacto, conversaciones y relaciones normales y respetuosas, como debe existir entre dos países soberanos, independientes, que eso no es otra cosa, y que esas relaciones pues posibilite un vínculo normalizado, unas relaciones normalizadas de amistad con ese pueblo, porque dentro de los Estados Unidos hay amplia capa de población que tiene una posición de simpatía hacia Cuba y de amistad con el pueblo cubano.
son los gobiernos. Siempre se ha dicho que no hay un sentimiento negativo hacia el pueblo de Estados Unidos. La pelea es contra los gobiernos, con las distintas administraciones que representan el imperialismo de los Estados Unidos, ya no solo a nivel regional o concretamente contra Cuba, sino a nivel global. Estados Unidos es el enemigo global de los pueblos. Y sus políticas han causado enormes sufrimientos, daño y muerte en el globo, a nivel mundial. Entonces, y en Cuba, pues hay que recordar los 3.478 muertos, asesinados por terrorismo de Estado de los Estados Unidos, los 2.099 mutilados por ese terrorismo de Estado de los Estados Unidos. Gobierno de Estados Unidos que consigue legitimar, entre comillas, o que utiliza para legitimar, entre comillas, el bloqueo, las sanciones a Cuba, utiliza a distintas organizaciones, a distintos personajes, a los que paga con subvenciones de sus agencias USAID y NED. Estas organizaciones, supuestas ONGs, que sirven a sus intereses, que reproducen su discurso, se dedican a hacer los informes sobre derechos humanos, derechos sociales, sobre pobreza, sobre persecución política, sobre presos políticos, etcétera, 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 que luego el Departamento de Estado utiliza para justificar las sanciones y el bloqueo contra Cuba. Por supuesto, son organizaciones cuyos voceros defienden, además, públicamente y no se cortan nada, las sanciones contra el propio pueblo cubano. Un tuit de El Necio dice: ¡sube el telón! Datos América 24 publica en Twitter una lista donde aparece Cuba con un 72% de la población bajo el umbral de la pobreza. Sería el país con más pobreza de toda América Latina, según esta estadística. Baja el telón, sube el telón. Alguien pregunta por la fuente de esa información. Baja el telón, sube el telón. Responde que la fuente es el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Baja el telón, sube el telón. Realizas una búsqueda sencilla en Internet y te enteras que este supuesto observatorio es financiado por Estados Unidos a través de la National Endowment of Democracy, la NED, que recibe dinero directamente de las administraciones públicas y que todos los años le da 200, 300.000. Pero ojo, y una cosa que no aparece aquí, no solamente la NED, sino la USAID. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, recibe por 2 vías dinero del gobierno de Estados Unidos. ¿Para qué? Para hacer los informes que luego el gobierno de Estados Unidos utiliza para justificar todo lo demás. ¿Qué te parece? Bueno, es la infamia multiplicada, ¿no? No hay... De verdad que no hay calificativo, ¿no? que se adapte, ¿no? a estas patrañas, que luego salen en la prensa, claro. Sí, luego la prensa reproduce todo esto y ayuda también de manera indirecta al gobierno de Estados Unidos a justificar sus sanciones y su política de guerra. Política de guerra, pero es que está alimentada, han hecho del culto a la mentira y la manipulación una forma de vida de toda esta gente. Y como bien dice, reciben, incluso lo han admitido en algún que reciben dinero. ¿Reciben dinero de quién? Del gobierno de Estados Unidos a través de estas agencias que son tapaderas de la CIA. ¿Pero por qué no va a recibir dinero? Dicen ellos, ¿no? Sí. ¿Pero por qué? Oye, entonces... Sí, ¿por qué? O sea, hay que, la lucha, hay que vivir. Hay que vivir la lucha. ¿La lucha de qué? ¿La lucha de qué? Es la infamia, ya te digo, multiplicada, en la cual están tumbando los dineros, lucrando con los contribuyentes de Estados Unidos, con parte del pueblo de Estados Unidos, porque todo esto, ¿para qué sirve? Bueno, sirve para vivir ellos y sirve a Estados Unidos para mantener una política ilegal y criminal, como es el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba, para mantener la presión, para mantener sobre todo, para que Cuba no avance en su desarrollo,
para que Cuba no sea ejemplo para otros pueblos, para que Cuba, porque todo lo que está detrás de todo esto es derrotar la revolución cubana y entregársela en bandeja de plata. Esta gente pretende entregarle en bandeja de plata a los Estados Unidos, a una Cuba derrotada. Eso no va a suceder jamás. Mientras haya incluso un solo patriota en suelo cubano y un patriota en cualquier parte del mundo que ame y quiera a Cuba, como hay muchísimos, aquí mismo en Europa, bien organizados, pues no podrán lograr esos objetivos. Ahora, lo que están logrando es más daño al pueblo cubano. Más daño para el pueblo cubano con las sanciones y Estados Unidos que pretende, bueno, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, Estados Unidos no tiene una preocupación real por derechos humanos ni por democracia. Eso es falso. Pero hay gente que sigue engañada en ello. Y del engaño también se lucran estas gentuces. Otra de las organizaciones que cumple el mismo papel que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid en este caso su sede está en la Florida, es Cubalex. Cubalex hace los informes sobre, por ejemplo, actos represivos de la seguridad del Estado durante el mes de noviembre. Al menos 28 cubanos fueron reprimidos por el régimen en julio de este año, según un informe de Cubalex. Es decir, son estos informes que hace esta organización, que está pagada, todos los salarios de las personas que trabajan ahí están pagados por el gobierno de Estados Unidos. Las fuentes de los supuestos represaliados en Cuba están también pagados por el gobierno de Estados Unidos. Es decir, todo es una especie de Macedonia de pagos y de dólares que se van retroalimentando unos con otros para al final ofrecerle al gobierno de Estados Unidos y a los medios de comunicación que no quieren mucho a Cuba para este relato, esta narrativa de que Cuba es una mezcla de pobreza y represión. Pobreza nos la muestra supuestamente el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y represión supuestamente nos la muestra Cubalex, ¿no? Ahí tenemos el potaje perfecto. A ver, derechos humanos. Toda esta gente que están anidadas en este tipo de ONG, yo me pregunto, José, ¿por qué no se dedican a trabajar en pro de los derechos humanos en España, por ejemplo? ¿Por qué Cuba? ¿Por qué, para no hablar ni El Salvador, Honduras, Guatemala, Colombia, etcétera, etcétera? Tiene campo, si quieren realmente, si tienen una preocupación real por los derechos humanos, pero posiblemente mueran y no hayan podido avanzar ni en un aspecto o una categoría de los derechos humanos en estos países, ¿no? Tan grave es la situación, tan profunda, tan extendida, caso de Colombia, caso de El Salvador, de Guatemala, Haití, Dominicana, pero en Europa y concretamente en España se violan los derechos humanos porque no trabajan ahí. Por ejemplo, leo, las sentencias del Tribunal de Estrasburgo constatan que la investigación de torturas y otros malos tratos sigue siendo una grave asignatura pendiente española en materia de derechos humanos. No interesa. No les interesa investigar nada porque todos los casos de tortura habidos en el Estado español durante décadas, ¿no? Y nos dice, basta una simple, en internet está todo, dice, ¿qué derechos humanos están amenazados actualmente en España? Bueno, el derecho a la salud, la precariedad de la atención primaria de salud, el derecho a la vivienda, las torturas, el asesinato de mujeres, etcétera. Son los 6, pero hay más, tráfico de armas, el racismo institucionalizado, sobre todo, no solo internamente, no solo en el país, sino también con los migrantes, ¿no? Hasta los inmigrantes. O sea, se violan los derechos humanos en España todos los días. ¿Por qué no se dedica estas personas todo su esfuerzo a trabajar por los derechos humanos aquí mismo en España? No, Cuba. Pero ¿qué pasa? Que
eso está pagado por el gobierno de Estados Unidos. O sea, son, son títeres, son OMGs, organizaciones muy gubernamentales. muy buenas, que reciben dinero, eso que hemos estado hablando, de los Estados Unidos. Por tanto, están condicionados, ellos no miran para otro país, no miran para la violación de derechos humanos, insistimos, que existen en el Estado español. Y en Europa se violan los derechos humanos, pero no tienen vista para eso, están ciegos, no hay para Cuba, si ellos están concentrados en Cuba y quieren garantizar los dineros que reciben para su buen vivir en España, donde quiera que actúen. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo con alguna noticia bonita. El necio nos acerca a una de esas realidades que también son silenciadas por lo positivas, realidades de Cuba. ¿Te hablo de Cuba? Vale, 30.000 profesionales de la salud de más de 120 países del mundo se han formado y graduado en la Escuela Latinoamericana de Medicina para regresar a sus países de origen a prestar sus servicios y salvar vidas, donde el capitalismo no garantiza ni un sistema de enseñanza médica que responda a la demanda de la ciudadanía. Recordemos, la Escuela Latinoamericana de Medicina ha sido premiada en estos días con el segundo premio de cooperación internacional por parte de la ONG Paz y Solidaridad, ligada al sindicato Comisiones Obreras en Asturias, la ELAM, donde han estudiado incluso también estudiantes de Estados Unidos. Sí, bueno, eso, mira, no se destaca eso, la prensa está libre, tan apegada a los derechos humanos, a la democracia, a la libertad de expresión, todas estas cosas. No hay ni una línea en la gran prensa de este hecho. La solidaridad permanente del pueblo cubano, de la revolución cubana, con otros pueblos del mundo, incluido también pueblos de una potencia imperialista, el llamado país más rico, los Estados Unidos. Decenas de personas, de estudiantes de Estados Unidos se han graduado en esta escuela preciosa, con un nivel alto, muy alto nivel de educación, incluso con el que tenga los graduados que prestar servicio, ya es parte de la formación, prestar servicio en las comunidades más desfavorecidas, donde efectivamente el capitalismo no garantiza, ni en el más desarrollado como Estados Unidos, ni en el más rico, no garantiza una atención de calidad universal hacia sus ciudadanos. Eso es también trabajar por los derechos humanos, y a la vez es una violación de los derechos humanos del capitalismo internacional, pero sobre todo en este caso de Estados Unidos, que también... Que no les da la oportunidad de estudiar. No les da la oportunidad, pero también los que se preocupan, que hablan y mienten y manipulan de violación de derechos humanos, en el caso de las brigadas médicas cubanas, brigadas médicas solidarias, que actúan en regiones totalmente desfavorecidas, donde en algunas no existe ni el Estado, y hay incontables seres humanos que están pendientes de que alguien les ayude, de que alguien mejore sus condiciones de vida, que alguien se preocupe por su salud. Bueno, ahí donde no va nadie, ahí van los médicos cubanos, el personal de la salud cubano en una actitud solidaria. Bueno, eso lo quieren afectar también. Entonces ellos, diciendo de una forma engañosa que se violan los derechos humanos. Derechos humanos, usted con esta política y mandando informes a la ONU, informes a las organizaciones europeas, todas al servicio de la política de Estados Unidos, todas subordinadas a la política deEstados Unidos. Ustedes violan. Están violando los derechos humanos, y están violando los derechos humanos de las personas que reciben esa atención solidaria, en muchos casos, en la mayoría de los casos, gratuita además, y están contradiciéndose ellos mismos. Lo que están demostrando es que no tienen una verdadera preocupación por ningún derecho humano. Es mentira. Sí, violación de derechos humanos también lo tiene en el caso de esta, ¿cómo se llama?
Prisoner Defenders, lo tiene aquí mismo y no hace, está focalizado en Cuba. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes. Responde a un objetivo bien claro. Bueno, pues estudiantes de Estados Unidos en Cuba que recordaban en estos últimos días a un gran activista fallecido esta semana, un gran activista, un gran cantante, músico, productor, actor, defensor de la, bueno, o activista contra el racismo durante muchos años, fue incluso colaborador de Martin Luther King Jr. en su momento, en su juventud, que fue posiblemente la persona que más hizo en Estados Unidos en favor, en solidaridad con Nelson Mandela cuando estuvo preso, todos los años que estuvo preso en Sudáfrica, y que fue un gran amigo de Cuba, de la Revolución Cubana, de Fidel, que él ha desaparecido, él ha muerto hace unos días. Harry Belafonte. Despedimos nuestro programa con esta figura que realmente hizo muchísimas cosas por la gente que sufre en el mundo. Fue impulsor de aquella campaña de We Are the World, de apoyo contra el hambre, etcétera, etcétera. Quiero apuntar algo porque yo me enteré ayer de esta tristísima noticia. Falleció un excelente ser humano. Tuve el privilegio, la primera vez que fue, primero hay que decir, él estuvo en Cuba prerevolucionaria en varias ocasiones, antes del triunfo de la revolución. Y él expresó, es uno de los artistas y figuras importantes de la cultura estadounidense, que dijo, y le escuché, hay un vídeo que se puede, que en Cuba, antes de la revolución, había varios partidos, pero no había democracia. Era un país que tenía, sí, varios partidos, pero no había democracia. Sí había criminalidad, represión, exclusión social, abandono, pobreza, miseria. Eso es lo que había en la Cuba prerevolucionaria. Y después estuvo en Cuba ya con la revolución. Y José, tuve la ocasión, la primera vez que estuvieron en Cuba, él y otros artistas, entre ellos Sidney Poitier, gran actor también, el primer, sabemos, no tenemos que decirlo aquí, pero el primer negro que ganó un Oscar. Pues fueron a Cuba y fueron al Estadio Latinoamericano a ver un juego de pelota. La ovación fue, yo estuve ahí, yo estuve en el Latinoamericano, que es el templo del béisbol cubano y del deporte cubano, y estuvieron ellos ahí, y la ovación, estadio lleno, 50.000 personas, la ovación fue una ovación larga para esos dos, Harry Belafonte y Sidney Poitier y otros norteamericanos que fueron ahí. Fue en la primera visita de este gran ser humano a Cuba, efectivamente, siempre con una actitud amistosa hacia Cuba, verdaderamente cercana, y no hay otras palabras que enviar a sus familiares, a sus amigos, nuestras sentidas condolencias. Bueno, pues vamos a despedir nuestro programa, además de con el recuerdo de Harry Belafonte, tal como hemos comenzado, con la portada de nuestro Cuba Información en papel. Unblock Cuba es la portada. Un grito recorre Europa. Este grito va a recorrer Europa en los próximos meses, y en los próximos meses habrá acciones importantes contra el bloqueo a Cuba desde el movimiento de solidaridad en muchos países del viejo continente. Hasta el próximo batazo. Hasta el próximo.